No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy vamos a tener muchas noticias de la Conferencia de Paz en Anápolis, pero vamos a empezar por una cosa que es específicamente que tiene que ver con Israel. Una información del Ejército de Defensa de Israel dada a conocer esta semana a la prensa dice que desde el mes de junio las organizaciones terroristas palestinas han lanzado un promedio de un cohete o mortero cada 3 horas hacia el Negev israelí desde Gaza. El gobierno israelí aún no ha encontrado una solución a los lanzamientos de cohetes, aunque prometió en reiteradas oportunidades fortificar las residencias de los habitantes del Negev y proveer un sistema antimisiles que pueda detener los cohetes. El fin de semana el grupo terrorista Hamas anunció que mejorará sus cohetes que lanza desde Gaza para hacerlos más destructivos. El 75% de los israelíes y el 62% de los palestinos creen que la cita de Anápolis va a ser un fracaso, según una encuesta del Instituto Dahav, uno de los centros de investigación de opinión pública más confiables de Israel. Por su parte, el Centro Jerusalén de Medios y Comunicaciones refiere que solo el 35,3% de los encuestados palestinos cree en las posibilidades de éxito de la cita. El mismo centro estadístico, no obstante, destaca en un sondeo elaborado en Cisjordania, Gaza y Jerusalén del Este que los contactos mantenidos en los últimos meses con los israelíes de cara a Anápolis han tenido un impacto positivo en la disposición de los palestinos a darle una oportunidad a las negociaciones de paz. El Centro Palestino para la Opinión Pública, con sede en Bet Sahur, destaca que en torno al 70% de los palestinos apoya la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la conferencia. Y un porcentaje similar de israelíes y palestinos coinciden en considerar que sus respectivos dirigentes pueden alcanzar un acuerdo de paz con la otra parte después de Anápolis. El 43,5% de los palestinos y el 40% de los israelíes. Ahora vamos a hablar de Palestina. La policía palestina intervino ayer en Ramallah para impedir 2 manifestaciones, después de que el gobierno palestino prohibiese el lunes las protestas contra la conferencia sobre Medio Oriente de Anápolis en Estados Unidos. Armados con porras, los policías palestinos se enfrentaron a unos 200 manifestantes y detuvieron a 6 personas que enarbolaban banderas palestinas, resistieron a la policía y se negaron a dispersar. De las 2 manifestaciones, una tenía por objetivo pedir el cese de la colonización israelí en Cisjordania y la otra exigir a Estados Unidos, en el marco de la conferencia de paz, que no olvide la cuestión de los presos detenidos por Israel. Bueno, y ahora vuelta a la conferencia de Anápolis, vamos a ver el punto de vista de Arabia Saudí. Según fuentes informativas, la presencia de unos 50 países y organizaciones árabes en la conferencia de paz de Anápolis equivale a decir a Israel que os garantizamos que habrá paz si se retira de los territorios ocupados, afirmó ayer Mohammad Al-Zulfa, miembro del Consejo Consultivo Saudita. Una condición impuesta por Arabia Saudita para su participación en la conferencia era que ésta no se interpretase como una ocasión para normalizar relaciones con Israel, ni siquiera en su forma más reducida, como sería un apretón de manos, entre representantes de Riad y Tel Aviv, dijo Anwar Eshki, director de un grupo de investigadores de Jeddah. Zulfa recordó que George Bush es el primer dirigente norteamericano que se compromete a promover la creación de un Estado palestino, una posición cuyo mérito se atribuyen los sauditas por las especiales relaciones entre el presidente y la familia real del país árabe. Ahora que la conferencia de Anápolis está en su segundo día, recordamos que Arabia Saudita participó en la Conferencia Internacional de Madrid en 1991, donde se abrieron las negociaciones árabe-israelíes, pero Anápolis será la primera reunión internacional de este tipo con participación de Israel, a la que Riad envía una representación de tan alto nivel. Zulfa también recordó que de Riad partió la iniciativa de paz apoyada por todos los árabes y que prevé el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel si se retira de todos los territorios anexionados en la guerra de 1967 y autoriza la creación de un Estado palestino.
Ahora vamos a mirar a Grecia. Según la agencia informativa France Press, el proceso contra el autor de un libro antisemita, el primero de este tipo en Grecia, moviliza a la comunidad judía local, que lo considera como una prueba de la determinación de las autoridades a luchar contra el antisemitismo y el negacionismo. Moisis Constantinis, el presidente del Consejo Central Judío de Grecia, declaró que, si no hay condena, se puede decir que aquí el antisemitismo prospera y es alimentado. El proceso, que se reanudará el 3 de diciembre después de una primera audiencia el 11 de noviembre pasado, se lleva a cabo contra un militante neonazi, el abogado Constantin Prebris, acusado de incitación al odio y a la violencia racial en un libro publicado en 2006 con el título Los judíos, toda la verdad. Esta obra, que se vende a 69 euros y ya ha sido reeditada, mezcla a lo largo de 1.400 páginas la negación del Holocausto, la apología de los nazis y las amenazas contra los judíos calificados de subhombres y de enemigos mortales. En un país donde la literatura antisemita, incluyendo el Protocolo de los Sabios de Sion, circula libremente y en el cual los canales de televisión privados invitan a Prebris y a sus aliados políticos, el KISS, que presentó la demanda, debería felicitarse de este proceso. Se trata del primero de este tipo lanzado a iniciativa de la Fiscalía, aunque para ello fuera necesario señalar el caso al Observatorio Griego de los Acuerdos de Helsinki, una ONG de defensa de los derechos de las minorías. Sin embargo, de acuerdo con el informe de los debates elaborados por varios militantes antinazis que asistieron al juicio, el procurador consideró que el autor había realizado una obra científica. Y por fin, Latinoamérica y el Centro Simón Wiesenthal. El Centro Simón Wiesenthal anunció ayer la llamada Operación Última Chance, destinada a hallar a miles de criminales de guerra que sospechan aún están refugiados en Chile y Argentina, así como otros países de Sudamérica. Efraín Zurov, director del centro, explicó que la fase suramericana de la búsqueda de exjefes del Tercer Reich, que incluye la delegación compensada, será probablemente el último gran esfuerzo para localizar y juzgar a los nazis escondidos alrededor del mundo. La campaña también incluirá publicidad en los medios y la habilitación de líneas telefónicas para recabar información. La tercera y última etapa del plan implicará una investigación para evaluar la información obtenida, usando detectives e investigadores locales. En Chile, la iniciativa será dada a conocer este viernes, mientras que lo propio ocurrirá la semana siguiente en Brasil y Uruguay. El problema no es encontrar a esta gente, sino llevarlos a una corte. La voluntad política se está tornando más dificultosa que encontrar información y agarrar a los sospechosos, comentó Zurov. Entre los nazis más buscados por el grupo judío están Alois Brunner, Aribert Heim, Ivan Demanjuk, Milivoj Asner, Sandor Kepiro, Karoli Zentai, Algimantas Dalide y Harry Manil. Ahora vamos a tener las noticias culturales con Jorge. ¡Vámonos! Ahora estamos aquí con Jorge Rosenblum y las noticias culturales. Hola, ¿qué tal, Marión? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tienes para nosotros hoy? Bueno, mira, una buena noticia es que por fin en León, sabes que hay un barrio judío que están rescatando a través de la arqueología, que se llama Puente Castro. Sí, y van a empezar ya las obras en enero, las obras del Museo Judío de Puente Castro. Esto va a ir con financiación de Caja España y van a hacer, se va a rehabilitar una antigua iglesia del barrio que va a acoger el museo del legado judío. Y bueno, ellos también piensan integrarlo dentro del, aunque no tiene nada que ver, dentro del Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago, una de las vías, pasa por León, y entonces tienen muchas esperanzas que sea un proyecto digno y que sea interesante. Para eso piensan traer, conseguir cedidas piezas del Museo de León y hacer un centro de interpretación del legado judío, acogiendo piezas que han ido apareciendo también los últimos años en las excavaciones de Puente Castro, entre ellas, por ejemplo, jarras, ollas, cazuelas. Todas ellas tienen un color rojizo o gris, y así como las tinajas donde se almacenaba vino y cereales. Porque aparte han descubierto que por lo menos los judíos de León tenían una costumbre que era ir a las excavaciones romanas a buscar utensilios y metales.
Eso es una cosa que han descubierto y bueno, y por eso también han rescatado monedas, algunas romanas del siglo II, etcétera, etcétera. Eso Así es una noticia fascinante, ¿eh? Así que esperamos que bueno, que vayan bien las obras y que dentro de poco en León haya lo que ver, porque León tiene la herencia sefardí, pero no tiene lo que mostrar. Para demostrar, ahora van a tener algo para mostrar. Muy bueno, bien. pasamos a otra historia que igual a ti te suena el nombre de Wilhelm Reich. Sí, me suena. Pero... Bueno, es el padre de la revolución sexual. Ah, por eso entonces. Por eso nos suena algo, ¿no? Pues están haciendo en Viena, donde nació, una exposición que se llama Sex, Paul, Energy, en el Museo Judío, coincidiendo con 50 años de su muerte. Bueno, digamos que Wilhelm Reich, nació en 1897 y murió en 1957. Él nació en Dobrojanica, en la región de Galicia, que antes pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y bueno, al principio él empezó a estudiar psicoanálisis, fue alumno de Freud, etcétera, etcétera. Pero pronto empezó a hacer una mezcla un poco particular y empezó a mezclar el psicoanálisis con el marxismo y con las teorías sexuales. El mismo Freud se empezó a alejar de él después de unos años porque, según Wilhelm Reich, las neurosis eran un problema social generalizado debido a la represión sexual. Sí. Mira, ahora vamos a hablar de términos que son muy modernos, pero que estamos hablando en los años 20, 30, nadie hablaba de ello. Incluso por eso lo llegaron a echar del Partido Comunista. Porque sí, él en el año 30 llegó a Berlín y se afilió al Partido Comunista Alemán y fundó una organización que se llamaba Política Sexual para el Proletariado. Eso es muy avanzado. Sexpol, lo llamaba Sexpol. Y dentro de este proyecto tenía clínicas para higiene sexual, distribución gratuita de condones, de preservativos, control de natalidad y lucha contra enfermedades venéreas. Hoy en día es lo que se hace hoy en día. Un pionero. Entonces sus ideas eran a favor del aborto, del divorcio, de la libre elección de la orientación sexual y del el reconocimiento de las parejas de hecho, de las uniones libres. Y todo esto era un tabú total en su época. Por eso no tuvo buena crítica dentro del Partido Comunista. Y bueno, y también por el ascenso del nazismo, como era judío, pues se fue exiliando. Primero pasó a Dinamarca, Suecia, luego llegó a Estados Unidos en 1939. Ya en Estados Unidos, pues se le fue un poquito la olla, porque por un lado tiene una teoría de algo que él llama el orgón, una fuerza vital que está contenida en toda la materia. Y entonces empezó a fabricar unas cajas de materiales que eran acumuladores de orgones, que eran como energías. Suena un poco a Woody Allen, ¿no? Sí, totalmente, exacto. Y cada vez se puso más esotérico, empezó a hablar de extraterrestres. Su tercera mujer dijo que padecía de paranoia. Incluso llegó a diseñar un invento, el Cloudbuster, que era para que hubiera una lluvia de orgones sobre Estados Unidos. Claro, esto lo hizo en la época del macartismo, y entre que era extranjero, marxista y con todo esto de la liberación sexual, pues lo condenaron a la cárcel y el pobre murió en prisión a los 8 meses con una parada cardíaca. Pero bueno, nos ha quedado su mensaje, algunos de sus libros que siguen siendo bastante leídos, a ver si me recuerdo alguno, como Psicología de masas del fascismo y La función del orgasmo. Estos eran dos libros muy importantes en los años 60-70 y se pusieron muy de moda en la época de la liberación sexual. Y mira, hablando de Wilhelm Reich, va a venir a colación en otra noticia también. Pero primero vamos a hablar de que algo de la época del Holocausto, que una productora alemana ha encargado al director israelí Eitan Fox una película que se va a basar en la vida de Gad Beck. Gad Beck era un judío homosexual que sobrevivió al Holocausto en Berlín. Esto se va a empezar a producir hacia finales del 2008 y lo va a producir junto con su pareja artística y en la vida, que es Gal Uchovsky.
Digamos que Gad Beck, este personaje, nació en Berlín en el 23, de padre judío y madre que era cristiana, pero que se convirtió al judaísmo. Durante la época del nazismo, pues él justamente ayudó a varios judíos a salir de Berlín. Cuando acabó, los ayudó a los judíos a emigrar a Palestina y él mismo se fue a vivir a Israel hasta que volvió en el 79 a Berlín. Pero como dice aquí en la nota, era homosexual, era judío y tenía todo lo que el mundo odiaba. Y era el candidato, como se va a llamar la película, el candidato perfecto a la muerte, digamos. Exactamente, porque sí, era todas las estrellas, todas las pegatinas que se podían regalar en estos días en los campos los tendría él. Exacto. Y bueno, vamos a acabar con una exposición en el Museo Judío de Nueva York, en Manhattan, que va a estar hasta el 16 de marzo. Se llama From the New Yorker to Shrek, The Art of William Steig. Eso tiene que ser. Entonces, mira, William Steig es un judío que nació en Brooklyn en 1907. Bueno, siendo joven se quiso estudiar pintura y todo eso, pero lo pilló la depresión, la Gran Depresión de los años finales de los 20, y entonces empezó a escribir viñetas, cartoons, dibujos para el New Yorker, la prestigiosa revista americana, ya en el año 30. Y hizo muchísimas portadas para esta revista, unas 120 portadas, que son muchísimo, y más de 1.600 dibujos para el magazine. Sí, su estilo es muy conocido. Su estilo es muy conocido, pero hacia el final se puso un poco más sofisticado, y la gente del New Yorker no le permitía expresarse, y encontró una vía ya con 60 y pico de años de edad en los libros para niños. Y entonces empezó a ilustrar libros para niños y escribir libros para niños. Uno de ellos se llama Sylvester and the Magic Pebble y el otro Dr. DeSoto. Sí. Pero el que es más conocido de todos, que lo escribió en los años, cuando él ya tenía 80 años, es Shrek. Shrek es él Shrek, el de la película. Sí. Pues él escribió la historia de Shrek, que no sé si vosotros lo sabéis, los oyentes, pero Shrek es una palabra en yiddish que quiere decir monstruo, sí. Y es el ogro de estas historias tan fantásticas que ya han hecho 3 ediciones. Pues él llegó a ver la primera película de Shrek en el 2001, porque él murió en el 2003. Y para cerrar, digamos que William Steig, fue paciente de Wilhelm Reich. No me digas. Y tuvo en su casa una especie de máquina, una especie de nevera vacía en la que él se sentaba para que eso captara todas sus energías y él no las desgastara en cosas inútiles. Pues parece que para él no funcionó. Pues por lo menos ha llegado a trascender. Shrek, sí, eso. Bueno, su gloria internacional le llegó cuando ya era muy mayor, pero digamos que en todo Nueva York y Manhattan lo recuerdan por las portadas, de la revista esta de New Yorker. Y con esto de Reich a Steig, pasando por el puente Castro en León y la película esta israelí, pues estas son las noticias culturales de hoy. Fenomenales hoy, gracias. Pues nada, entonces hasta mañana, ¿no? Hasta mañana entonces. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, 29 de noviembre del 2007, es el 60 aniversario de la votación en la ONU que tuvo lugar para la partición de Palestina. Votación que resultó en la declaración de un Estado judío, pero que fue rechazada por los países árabes. También es hoy el día después de la conferencia de Anápolis. Noticias desde Israel. La conferencia de Anápolis, que empezó este martes, ha llegado a su fin, con un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, George Bush, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, para negociar la paz entre los israelíes y los palestinos antes del término de 2008. Olmert se enfrenta ahora a una fuerte oposición en casa, entre otras de una parte de la opinión pública, de los líderes del partido nacionalista Israel Beiteinu y del religioso Shas, que no creen que Abbas esté capacitado para luchar contra el terrorismo, del líder de la oposición y del Likud Benjamin Netanyahu, quien cree que Olmert ha hecho demasiadas concesiones sin recibir absolutamente nada, y de Seb Boim, ministro de Construcción y Vivienda, quien descarta ceder la soberanía en Jerusalén.
Por su parte, el ministro de Seguridad Interior, Avi Dichter, de Kadima, el partido de Olmert, declaró que la fecha que dio Bush para alcanzar un acuerdo, finales de 2008, no es más que una aspiración, pero en la práctica inalcanzable. El futuro de Jerusalén es uno de los principales escollos en el proceso de paz de Medio Oriente, y Abbas reiteró en Anápolis que no puede haber paz si Jerusalén no es también la capital del Estado palestino por crear. Para los israelíes, en las palabras de Avi Dichter, todo dependerá de lo que hagan los palestinos en cuanto al combate contra el terrorismo, que es la primera fase del mapa de ruta, el plan de paz del Cuarteto de Madrid de 2003 y que forma parte de la Declaración de Anápolis. Vamos a Palestina ahora. Según agencias informativas, volvieron ayer los disturbios en Hebrón durante el entierro del manifestante Hisham Baradi, de 37 años, quien murió el martes de un balazo de la policía palestina en una concentración de más de 2.500 personas por las calles de Hebrón, al sur de Jerusalén. Fuentes de Cisjordania informaron que el entierro se transformó en una nueva demostración de protesta del Partido de la Libertad contra Abbas, por lo que la policía de la Autoridad Nacional Palestina volvió a disparar y golpear a los participantes, causando 20 heridos. La mayoría de los partidos y organizaciones de derechos humanos se han sumado a las críticas contra la policía, que durante la ausencia de Abbas había recibido órdenes de impedir cualquier concentración que amenace la estabilidad del régimen de Al-Fatah en Cisjordania. Por otro lado, y para ayudar a Abbas a afrontar las críticas de su pueblo, Israel ha anunciado que el próximo domingo dejará en libertad a los 441 presos cuya liberación aprobó el gobierno israelí hace ya 2 semanas. Bueno, una ojeada a Irán. Según la agencia EFE, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad reiteró ayer sus críticas a la conferencia de paz de Anápolis y la calificó de fracaso, mientras consideró que Israel está condenado a la desaparición. La entidad sionista, Israel, no puede seguir sobreviviendo. Lleva en su naturaleza su desaparición, pues se basa en la agresión, la mentira y los crímenes, dijo Ahmadinejad en Teherán, tras una reunión del Consejo de Ministros, según la televisión estatal. Su declaración se produce mientras que Irán se prepara para organizar una reunión de figuras opositoras a la conferencia de Anápolis, en la que participarán los jefes de 10 facciones radicales palestinas con sede en Damasco, incluidas Hamas y la Yihad Islámica. Ahmadinejad agregó que los Estados Unidos quisieron hacer propaganda política y decir que Israel y los países árabes se han sentado en una misma mesa. Dijo que deberían haber organizado un referéndum para saber si los pueblos de los países árabes que acudieron a Anápolis están de acuerdo o no con la participación, agregó. Irán figura en la lista de Washington de los países patrocinadores del terrorismo internacional por su apoyo a los grupos radicales palestinos, así como la milicia libanesa de Hezbollah. Además de su aislamiento de la comunidad internacional por sus actividades nucleares, la República Islámica se ha sentido aún más aislada por la amplia participación de sus vecinos árabes en la reunión de Anápolis, incluyendo Siria. Arabia Saudí, cuna del Islam y tierra de los regales islámicos más sagrados, tampoco reconoce a Israel, pero ofrece hacerlo junto a los demás estados árabes si ese país se retira de los territorios árabes que ocupa desde 1967. Ahora en Europa vamos a ver lo que pasa en Alemania. Según la agencia EFE, el archivo de la ciudad de Bad Arolsen, con 50 millones de actas sobre unos 17,5 millones de víctimas del nazismo, el mayor del mundo, quedó hoy abierto a los investigadores, con una invitación del gobierno de Berlín a analizar este negro capítulo de la historia de Alemania. La Cruz Roja Británica empezó a compilar ese material en 1943, cuyo núcleo está formado por documentos de las propias autoridades nazis, así como de los listados de los campos de concentración, y el cual en 1946 pasó a tutela de la Cruz Roja Internacional, que asumió el cometido de ayudar gracias a las actas a la búsqueda de esas personas o sus familiares. Su apertura ahora a la investigación culmina un largo proceso de discusión iniciado poco después de la suscripción de los acuerdos de Bonn, entre un total de 11 países: Alemania, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Italia, Grecia y Polonia. Mientras Israel y los Estados Unidos pugnaron desde el principio por la apertura, Alemania argumentaba en contra, amparada en el derecho de los afectados a la protección de sus datos personales, un principio fundamental en la Constitución alemana. A ello se añadía el hecho de que el archivo contiene principalmente información sobre víctimas, que teóricamente solo deben interesar a los allegados de estas, no sobre responsables de los crímenes del nazismo. Pero Berlín dio el año pasado una primera señal de un cambio de actividad al anunciar el gobierno
su disposición a permitir que investigadores tuvieran acceso a esa documentación. Con ello se dio respuesta a las reclamaciones de historiadores, principalmente de los Estados Unidos, y organizaciones judías también de ese país, que consideraban que no abrir los archivos significaba castigar al olvido a las víctimas. En julio pasado, Alemania firmó finalmente el protocolo, posteriormente ratificado por el resto de los países implicados en los acuerdos de Bonn. Y finalmente, aquí en casa, España. Según una encuesta llevada a cabo por la organización judía Liga Antidifamación, un 47% de los españoles tiene clichés antisemitas, más que los polacos, un 45%, los italianos, 32%, los franceses, 22% y los alemanes, 20%. Así, un 53% de los españoles consultados cree que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios. Lo mismo piensan un 49% de los polacos, un 42% de los italianos, un 28% de los franceses y un 21% de los alemanes. Sin embargo, mientras que un 58% de los polacos opina que los judíos todavía hablan demasiado del Holocausto, en España o Italia un 45% comparte esa opinión. Para contrarrestar este tipo de actitud, Casa Sefarad Israel, un proyecto del Ministerio Español de Relaciones Exteriores, apoyará la edición de 10 obras que Hebraica Ediciones publicará hasta marzo de 2008, contribuyendo a la difusión y el conocimiento de la cultura judía a través del libro en España. Entre las publicaciones previstas se encuentran La mirada insatisfecha a los judíos europeos antes y después de Auschwitz, de José Antonio Fernández López, también El judío de Herbaz, de Soli Wolodowski, y Mazal Tov, la novela de la judería, de Blanche Ben-Daan. Bueno, y con eso concluimos las noticias y ahora vamos a lo de la cultura con Jorge Rosenblum. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal Marion? Bien, ¿y qué tienes para nosotros hoy? Bueno, noticias de varios sitios y muy interesantes todas. Si te parece, vamos a empezar con algo lejano en la geografía, que va a suceder el martes que viene, 4 de diciembre, a las 8 en Buenos Aires, en el auditorio de la AMIA, en la calle Pasteur, entrada libre y gratuita dentro del ciclo de música de cámara que organiza la AMIA. Va a presentarse la Orquesta Nacional de Tango Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Atilio Stampone. Yo lo recomiendo, es una orquesta muy grande, es como una orquesta sinfónica, pero que toca tangos. Tango, suena divertidísimo. Sí, ¿no? Y es de muy buen nivel. Para los que no lo conozcan, que difícilmente puede no conocerla alguien que viva en la Argentina, pero si alguien está de visita por allí, pues que aproveche una ocasión como la que brindan. Y el mismo día, pero ya en Madrid, tenemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un homenaje, un concierto y homenaje a Primo Levi, a 20 años de su muerte. Este es un acto organizado por Casa Sefarad Israel y la Asociación Cultural Hebraica. Un acto literario musical de homenaje a Primo Levi, en el que se leerán fragmentos de obras escritas por él, como Si esto es su nombre o Los hundidos y los salvados, además de otros textos que ha seleccionado el dramaturgo Juan Mayorga. Y también habrá una actuación musical a cargo de Eduardo Grossenstein en piano, Olga Slovina en violín y Amancio Prada cantando como músico y compositor. Primo Levi, digamos que nació en el 19 y murió en el 87, fue un insigne escritor italiano de origen judío, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. Un resistente antifascista y superviviente del Holocausto, conocido sobre todo por las obras que dedicó a dar testimonio de este hecho, particularmente el relato del año que estuvo prisionero en Auschwitz. Su obra, Si esto es su nombre, está considerada como uno de los libros más importantes del siglo XX, así como Los hundidos y los salvados, un análisis del Holocausto, en el que Levi explicó que aunque no odiaba al pueblo alemán por lo que había pasado, no los había perdonado. Levi murió hace 20 años, en el 87, aparentemente por suicidio, aunque eso es una cuestión que todavía se sigue debatiendo. Así que recordamos, la invitación es el martes 4 a las 8 de la tarde en la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sí, eso parece una cosa que vale la pena ir a ver. Luego, hace poco, en nuestro programa, en nuestra sección de la Federación de Comunidades Judías de España, ha habido una entrevista con el vicepresidente de la comunidad judía de Baleares, Abraham Barchilón.
y justamente esta misma persona ha anunciado hace poco que el próximo año va a hacer llegar a los institutos de educación secundaria de Menorca la actividad cultural que arropa a la religión judía y que promueven desde la asociación. Se piensa que existen unos 1.000 judíos en las islas, en todas las Baleares. Tras la audiencia que mantuvo con el presidente del Gobierno Balear, Francesc Antich, Barchilón explicó en declaraciones a Europa Press que una de las principales cometidos que se propone la comunidad del próximo año es extender la acción cultural judía a Menorca, después de que el año pasado ya lo hiciera a Ibiza. Pues esto es una iniciativa a la que también damos la bienvenida. Y para terminar, una noticia de Jerusalén. Aunque parezca raro, pues la Knesset del Congreso o la Sala de Diputados de Israel acaba de aprobar recién ahora una ley para crear una biblioteca nacional. Ah, ¿solo ahora? Solo ahora. Evidentemente existía desde hace mucho tiempo una biblioteca. La biblioteca que está en el campus de la Universidad de Jerusalén, en Givat Ram, llamada Biblioteca Nacional y Universitaria Judía. Pero lo que se está hablando ahora es de una verdadera biblioteca nacional que tendrá o no relación con la universidad, pero que será independiente de ella. Y que para todo el público y que donde se reunirá de verdad toda la documentación, que solamente por citar que en esta biblioteca ya existente está el 90% de todos los manuscritos judíos conocidos en microfichas. O sea, no todos los originales. Lo que sí están originales son todos los manuscritos de Maimónides. Están todos en la biblioteca de la Universidad Judía de Jerusalén, que ahora por esta ley se va a refundar y en 5 años tendrá un nuevo edificio también situado en Israel, y parte de la financiación va a venir de la Fundación Rothschild, que hasta ahora no había aflojado la cartera porque decían que hasta que no se aprobara la ley no lo harían, y a partir de ahora pues sí que lo harán. El Estado se hará cargo del 50% de los costes de la fábrica, de la construcción del edificio, la universidad un 25% y el otro cuarto restante para otras entidades públicas. La biblioteca esta de la que hablábamos, la Biblioteca Nacional y Universitaria Judía, que ahora se convertiría en la Universidad Nacional Israelí, fue creada en 1892 como la Biblioteca de Estudio Abravanel, y con la intención entonces, cuando prácticamente no había casi judíos en Israel, es agrupar allí todo el conocimiento que se tenía sobre el judaísmo. En 1905 el Congreso Judío asumió este compromiso e incorporó a sus misiones la fundación de una universidad hebrea en Jerusalén, que se logró hacer en 1925, y desde entonces esta biblioteca ha funcionado, pero el campus de Givat Ram, donde está ubicada, prácticamente ya no lo utiliza, no se utiliza, son facultades muy antiguas, edificios antiguos, y entonces pues se ha quedado un poco desplazado. Por lo tanto, bueno, es una noticia de la cual seguramente tendremos oportunidad de volver a hablar, porque 5 años dan para mucho, y seguramente habrá aplazamientos por problemas de financiación, como siempre sucede. Pero bueno, antes del 2020 tendremos una Biblioteca Nacional Israelí en Israel. Estupendo. Y si hay paz antes del 2009, mejor. Mejor todavía. Pues esto era todo lo que traía para contarte hoy. Estupendo, pues muchísimas gracias, y con eso concluimos las noticias culturales. Hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Estamos a un día del fin de Anápolis y seguimos con unas noticias que todavía reflejan un poquito lo que ha pasado estos últimos días. Un vistazo a Israel.
Según la agencia EFE, el primer ministro israelí Ehud Olmert advirtió ayer de que si no se alcanza una solución de 2 estados para 2 pueblos, llegará un día en el que el Estado judío se colapse, como ocurrió en la Sudáfrica del régimen del apartheid. Olmert agregó que las organizaciones judías que han sido la principal base de apoyo a Israel en Estados Unidos serían las primeras en decir que no pueden apoyar a un Estado no democrático en el que no existan derechos de igualdad de voto para todos sus residentes. En cuanto a la conferencia de Anápolis auspiciada por Estados Unidos, Olmert aclaró que en ella se alcanzaron más de lo que podríamos definir como expectativas israelíes, pero eso no nos quita los obstáculos que encontraremos en las negociaciones, que serán difíciles, complejas y requerirán grandes dosis de paciencia y sofisticación. En palabras del primer ministro israelí, ahora tenemos un interlocutor, en referencia al presidente palestino. Sin embargo, afirmó también Ehud Olmert que el líder de la Autoridad Nacional Palestina es un interlocutor débil, no calificado, y como dice el representante del Cuarteto para Oriente Próximo, Tony Blair, tiene aún que formular las herramientas de trabajo y podría no conseguir llevarlo a cabo. Entonces, mira, por una parte dice que tiene alguien con quien hablar, por otra parte no le apoya mucho. Pero, añadió Olmert, es mi trabajo el hacer todo lo posible para que reciba los instrumentos y alcanzar un entendimiento sobre las líneas maestras de un acuerdo. Anápolis no es un punto crucial, pero es un punto que puede servir de apoyo. Bueno, esperemos que Olmert dure suficientemente en el mando para poder hacer algo. Ahora, a ver lo que está pasando en Palestina. Según varias fuentes informativas, el grupo terrorista Hamás afirmó en un comunicado difundido ayer que Palestina es un solo territorio geográfico y no se puede partir, al conmemorarse el 60 aniversario de la resolución de la ONU para la partición del antiguo protectorado británico de Palestina. Esta resolución proponía la creación de un Estado nacional árabe y otro judío en el territorio del actual Israel, Gaza y Cisjordania, que entonces administraba el Reino Unido, lo que fue rechazado por los palestinos y los países árabes. Esa resolución, número 181 del Consejo de Seguridad de la ONU, permitió la partición de las tierras de Palestina entre sus residentes árabes que fueron expulsados por la fuerza por Israel durante la guerra de 1948, y los judíos y sionistas recién venidos, precisa Hamás en el texto. A pesar de esa retórica palestina, al concluir la conferencia de paz en Anápolis, en la que los líderes israelíes y palestinos acordaron reanudar las negociaciones de paz, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, aplaudió el documento conjunto palestino-israelí, al que describió como un esperanzador comienzo. Y el día después de prometer en la conferencia de Anápolis que tratará de lograr un tratado para fines del 2008, el primer ministro israelí Ehud Olmert fue invitado por Bush a la Casa Blanca para la reanudación ceremonial de las primeras conversaciones de paz formales en 7 años. Bueno, uno de los países que estuvo en esta conferencia fue Arabia Saudí. Vamos a ver lo que está pasando allí. Según la agencia France Press, las autoridades de Arabia Saudí han detenido a 208 sospechosos de haber creado 6 células, una de las cuales se preparaba para atacar una instalación petrolera en una provincia del este del país, reveló este miércoles el portavoz del Ministerio del Interior saudí, el general Mansur al-Turki. En un comunicado difundido por los medios de comunicación oficiales, el Ministerio del Interior afirmó que las fuerzas de seguridad habían desbaratado un ataque inminente contra una instalación petrolífera, en unas operaciones preventivas contra un grupo desviacionista, terminología oficial empleada para designar a los miembros de la presunta red terrorista Al-Qaeda. Otra célula desmantelada tenía como objetivo introducir lanzacohetes en el país. El ministerio aseguró que más de la mitad de las personas detenidas están relacionadas con grupos extranjeros, que reclutan a militantes para operaciones de combate en Arabia Saudí y los envían a batirse a países afectados por la violencia, como Irak o Afganistán, según los expertos. Las detenciones masivas de presuntos miembros de Al-Qaeda son frecuentes en Arabia Saudí desde mayo del 2003, cuando el reino fue escenario por primera vez de atentados, varios de ellos contra occidentales. En abril, las autoridades anunciaron la detención de 172 sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. Y ahora, a ver una cosa interesante en Chile. Según fuentes informativas, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo, llamó a los chilenos a apoyar decididamente la campaña Operación Última Oportunidad, que impulsa el Centro de Estudios Simón Wiesenthal, destinada a encontrar a criminales nazis que aún puedan quedar escondidos en Chile y en América Latina.
El legislador aseguró que no se trata de actuar motivados por las recompensas que se ofrecen, sino por un compromiso moral con las víctimas del nazismo, que no puede ser eludido por quienes realmente creen en la causa de los derechos humanos. Agregó que Chile tiene una deuda moral con quienes sufrieron el Holocausto, ya que en 1963 la Corte Suprema se negó a extraditar a Israel al criminal nazi Walter Rauf, creador del sistema de exterminio de personas con camiones de gas y acusado de la muerte de 500.000 de personas en Auschwitz, por lo que vivió en el país hasta 1984, hecho que a juicio del senador constituye una vergüenza y una afrenta para los millones de sus víctimas y sus familiares. La campaña entregará recompensas en dinero a quienes proporcionen información sobre el paradero de los sospechosos a fin de promover su enjuiciamiento. Y ahora vamos a, por fin, mirar lo que pasa en Gran Bretaña. Según el diario inglés The Guardian, el exclusivo colegio judío Jewish Free School de Londres fue acusado de discriminación luego de negarle una vacante a un niño que no cumplía con los requisitos de la definición de judío formulada por el rabino jefe Jonathan Sacks. Sacks, autoridad religiosa de la escuela, había establecido que los aspirantes debían tener madre de origen judío para poder ser aceptados en la institución, y la madre del niño en cuestión, jefa del departamento de inglés del Jewish Free School, se había convertido al judaísmo bajo supervisión del rabino jefe de Israel. Luego de las acusaciones, el árbitro Philip Hunter determinó que la escuela no había violado las leyes de relaciones raciales, dado que adoptaba criterios basados en la religión, no en la raza. Sin embargo, Philip Hunter ordenó al colegio eliminar de sus reglas de admisión una cláusula subordinada que daba preferencia a niños que tuvieran al menos un padre o abuelo judío, por considerar que constituía una discriminación indirecta. Pues sí, estas clases de cosas son muy importantes y son a veces muy difíciles de organizar, pero bien, bueno. Con eso concluimos nuestras noticias para hoy. Y vamos a hablar con Jorge sobre las noticias culturales. ¡Vámonos! Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Marión? ¿Todo bien? ¿Y contigo? Muy bien. Vamos a empezar con unas noticias importantes de Jaén. Ajá. Jaén es la ciudad que es parte de la red de juderías y es la presidenta este año de la red de juderías de España. Y el día hoy 30 de noviembre y mañana 1 de diciembre organiza una asamblea general de la red de juderías con una visita guiada por la historia de Jaén que llaman Donde los sefaradim moraban, donde vivían los sefaradim. Es un recorrido por los lugares más típicos y sale el sábado a las 10:30 de la mañana. Es una actividad gratuita organizada por la Asociación Juventa, el proyecto Tarbut Jaén y el Ayuntamiento de Jaén. Pero aquí no acaba la noticia de la red de juderías, porque acabamos de saber que ayer se firmó un acuerdo por el cual la red de juderías de España se suma al Consejo Institucional de Casa Sefarad de Israel. Esto justamente se ha firmado. Se firmará hoy mismo en el Palacio de Villardón Pardo, en el Museo Internacional de Arte Naif de Jaén. Hoy mismo, como digo, viernes a las 8 menos cuarto, firmarán este acuerdo la directora general de Casa Sefarad de Israel, Ana Salomón, y la presidenta de Red de Juderías, Carmen Peñalver, y lo firmarán en Jaén y... Por lo tanto, la red de juderías pasa a tener un marco institucional dentro de la Casa de Sefarad de Israel. Un paso importante. Sí, muy bien. Y también vamos a hablar ahora de la proyección al revés, digamos, del español en Israel. Ajá. El Instituto Cervantes de Tel Aviv, que convoca para la semana que viene, del día 3, lunes, y 5, miércoles de diciembre, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un coloquio internacional organizado por el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos y el Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, que van a hablar sobre la Biblia en la literatura del Siglo de Oro. El Siglo de Oro español, latinoamericano y sefardí, dentro del marco de Jerusalén, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, por ejemplo, Fray Luis de León, que es un importantísimo poeta del Siglo de Oro español, que era de origen judío, Quevedo, que era un
un gran antisemita, Calderón de la Barca o Mateo Alemán, pasando por Colin Thompson de la Universidad de Oxford y por Luis Manuel Girón Negrón de la Universidad de Harvard, serán los ponentes que hablarán de estos importantes escritores y de la presencia de la Biblia en su literatura. Muy bien. Y vamos a acabar, si te parece, con un homenaje, porque ayer, 29 de noviembre, no solamente que era el aniversario de la partición de Palestina, sino que también era el aniversario 50 años de la muerte de un compositor llamado Erich Wolfgang Korngold. No sé si te suena. Era un compositor nacido en 1897, autor de varias óperas, pero que se hizo famoso especialmente en los años 30 y 40 por ser uno de los creadores del sonido de las bandas sonoras de Hollywood. Ah, vale. Porque él, si bien estudió con los más distinguidos profesores, y estrenó, como digo, por ejemplo, cuando apenas tenía 10 años, estrenó un ballet que se llamaba El Hombre de Nieve, y luego tuvo óperas importantes. Pues a partir de los años 30, cuando se ve obligado a huir de Alemania, llega a Estados Unidos y pues el contacto que tiene es para trabajar en Hollywood, que recién empieza. Por entonces, digamos, desde finales de los años 20 empezó el cine sonoro, y muchos de estos compositores europeos son los que son capaces de orquestar, manejar grandes orquestas, y él, por ejemplo, hace la banda sonora de Robin de los Bosques del 38 con Errol Flynn y Olivia de Havilland, por la que ganó un Oscar. También tuvo nominaciones por películas del año 39, como La vida privada de Elizabeth y Essex, o El halcón del mar del año 40, una película de piratas. Pues Korngold era hijo de un crítico musical bastante duro, Julius Korngold, que escribía en el Neue Freie Presse, y era el que mandaba en la vida musical de Viena, y hacía imposible la vida a personajes de vanguardia como Arnold Schoenberg o otros compositores de la época, ¿no? Era muy conservador, quizás por eso también su hijo de segundo nombre lleva Wolfgang, como Mozart, ¿no? Pues eso, se han cumplido 50 años de su muerte, serían 110 de su nacimiento. Pues este compositor intentó volver a Austria después de la guerra, pero no se sintió cómodo y no encontró su sitio de vuelta en su tierra natal. Así que desde aquí un homenaje a los 50 años de Erich Wolfgang Korngold. Muy bien, pues ha sido todo muy interesante, en particular lo del Instituto Cervantes en Israel, y muchas gracias. Y estas han sido las noticias culturales por hoy. Para el fin de semana, feliz fin de semana, Shabbat Tov. Shabbat Tov, Shabbat Shalom, feliz fin de semana a todos los oyentes.